Bien, la presente plática tiene como objetivo el ilustrar de una forma muy general el proceso de anestesia en perros y gatos. Y esta presentación está basada en las guías de la AHA sobre anestesia y monitoreo en perros y gatos y algunos otros artículos más. Entonces, el objetivo de la presentación es el comprender los principios fundamentales de la anestesia segura, aplicar protocolos basados en evidencia científica y mejorar resultados anestésicos en la práctica diaria. Estas son algunas estadísticas sobre mortalidad en perros y gatos sanos. Se tiene que el 0.05% de mortalidad existe en perros, el 0.11 en gatos, y que del 50 al 60% de las muertes por anestesia se producen durante las primeras 3 horas después del procedimiento. Entonces, entender esto es importante porque vamos a aplicar especial atención en la monitorización y soporte fisiológico durante este periodo de tiempo. Debajo hay una frase que viene en la guía que dice que no hay agentes anestésicos seguros, no hay procedimientos anestésicos seguros, solo hay anestesistas seguros. Y esto hace referencia a que la preparación y la práctica del clínico en esta área es lo más importante en la seguridad del paciente. Entonces, la guía nos dice que la anestesia no se limita solo al momento en el que el paciente está inconsciente, sino que este comienza en casa y termina en casa cuando el paciente regresa con dolor mínimo o sin dolor y con constantes fisiológicas normales. Entonces, en casa se va a mandar el ayuno del tiempo adecuado y medicación previa. Se pueden continuar algunos medicamentos que se le están dando para alguna enfermedad crónica que tenga el paciente. Se pueden interrumpir o se pueden ajustar algunas dosis, como el caso de los diabéticos con la insulina. En la preanestesia se va a evaluar el paciente siempre que se pueda 24 horas antes del procedimiento, de 2 a 24 horas antes y justo antes de realizar el procedimiento. Si en el examen preanestésico se ve que el paciente necesita ser estabilizado de alguna condición crónica o aguda, se realiza esa estabilización. Luego sigue la inducción, el mantenimiento con soporte fisiológico, con un manejo adecuado de la normotermia, con un tubo endotraqueal para administrar oxígeno, una vía endovenosa para administrar medicamentos y fluidos. Y en la recuperación, de nuevo, se tiene que monitorizar el paciente y se tiene que monitorizar muy de cerca durante estas primeras 3 horas después del procedimiento. Y bien, termina entonces cuando se van a casa con medicación y en buen estado general. Bien, entonces sobre la comunicación y plan individualizado, se le explica al tutor sobre los riesgos específicos de su mascota y de su enfermedad. Se describe el procedimiento completo, se enfatiza el manejo del dolor. Todo esto antes de obtener el consentimiento informado. El plan anestésico se hace una evaluación ASA. Se usan protocolos multimodales, esto es usar medicamentos que actúan sobre diferentes sistemas del cuerpo para un fin común, como lo es el tratar el dolor por múltiples vías.
se hacen las consideraciones específicas y se hacen planes de emergencia si es que se llegan a requerir. La evaluación preanestésica entonces se basa en historia clínica, en donde vamos a revisar si es que hay condiciones médicas previas, si es que tiene, por ejemplo, alguna enfermedad del corazón, si es que ya lo vio alguien especializado en cardiología, si es que está medicado y estable dentro de su enfermedad, o si es que tiene diabetes y si es un diabético estable o no lo es, o un cachorro que tenga hipoglucemia, son algunos ejemplos. Y si es que ha tenido reacciones adversas a medicamentos anteriormente. Eh, También aquí importa la edad, la raza, porque hay sensibilidad a ciertos anestésicos con ciertas razas. En el examen físico, esto ya lo comentamos, va a ser completo, va a ser documentado 12 a 24 horas antes del procedimiento. Y en los diagnósticos, lo básico es un examen, exámenes de sangre, química sanguínea, biometría hemática y examen general de orina. Se habla de que pacientes menores de 7 años de edad que están clínicamente sanos, quizá no son estrictamente necesarios, pero son siempre recomendables. Pacientes con alguna condición o mayores de 7 años sí se vuelven obligatorios estos análisis de sangre y orina. En aquellos pacientes que lo requieran, se puede complementar con un electrocardiograma o electroencefalograma. Perdón, electroencefalograma no, un ecocardiograma. Presión arterial. Esto puede ser importante en pacientes con enfermedad renal. También en pacientes con cardiopatías. En las comorbilidades hay ciertas condiciones que son más preocupantes que otras. En la guía viene un listado completo y viene listado en orden de lo menos preocupante a lo más preocupante. Y algunas de estas condiciones son hipoglucemia, que se pueden presentar en cachorros, perros muy viejos o perros debilitados. También pacientes que tengan alguna condición que cause esa bajada de glucosa, como puede ser un insulinoma o alguna enfermedad del hígado. La hipotermia, frecuente en enfermos renales, en cachorros, también en pacientes hipoglucémicos. Sobre las arritmias, que son potencialmente mortales, sobre esto hay información más completa dentro del sitio de la AAHA. Otras condiciones son la insuficiencia cardíaca congestiva, la anemia dependiendo del tipo y severidad, y aquí habrá que ver a qué se debe la anemia. Puede ser un proceso autoinmune, alguna consecuencia de alguna enfermedad renal crónica, por pérdidas, por emaciación, y cada tipo de anemia es tratada diferente, es tratada desde la raíz. La hipercalemia, el potasio por arriba de 6 miliequivalentes por litro, es preocupante. Eso puede producir incluso un paro cardíaco. El potasio puede elevarse por causas prerrenales, renales y posrenales. La ingesta excesiva de potasio causa la elevación. Una enfermedad renal muy avanzada también la causa. Dentro de las causas posrenales, las más frecuentes son la obstrucción uretral, que se ve mucho en el gato, y el uroabdomen, ¿sí? Por consecuencia puede ser por una ruptura de vejiga. E igual, dependiendo de la causa de la hipercalemia, es como se va a tratar. O sea, por ejemplo, una hipercalemia por obstrucción uretral se trata según la severidad, según los niveles y hay muchas opciones entre las cuales están el aplicar glucosa, el aplicar insulina,
o el realizar una cistocentesis terapéutica. En el caso del uroabdomen está el poner un DREN o el realizar una diálisis peritoneal. ¿Sí? Entonces, este tema de las condiciones críticas es muy amplio y vale la pena que el oyente lo estudie aparte. Acciones correctivas es estabilizar antes de la cirugía, hacer el ajuste de las medicaciones crónicas, el monitoreo intensivo y el soporte fisiológico continuo. Consideraciones especiales por edad es que cachorros de menos de 8 semanas se va a limitar el ayuno a máximo de 1 a 2 horas. Hay que prestar especial atención a la glucemia. Incluso si se mandaban a hacer estudios antes, considero que valdría repetir glucosa justo antes de la inducción. Y un control térmico estricto, y este tiene que ser adecuado. Más adelante hablaremos de qué métodos sí se pueden usar y qué métodos no, quizá no deberían usarse. Un método común es la manta eléctrica, pero aquí creo importante señalar que esta manta eléctrica comercial no está diseñada para dar este tipo de soporte y puede provocar quemaduras que no son evidentes de forma inmediata, que se pueden presentar hasta semanas después y pueden ser graves. Braquicéfalos, si bien siempre es importante preoxigenar, en estas razas lo son más, que la intubación sea rápida y que la extubación se haga lo más tardía posible. Hay algunos braquicéfalos que incluso pueden hasta estar despiertos con el tubo endotraqueal dentro y sentirse cómodos, ¿sí? Y se puede retirar este tubo hasta ese momento. O, en su defecto, hacerlo cuando esté lo más superficial posible. En el caso de los geriátricos, aquí enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, evaluar el corazón, la función renal y hacer el ajuste de las dosis de fármacos anestésicos tienden a ser más bajas. En pacientes obesos, el cálculo de la dosis se debe hacer según su peso ideal, no su peso real. Y pues son pacientes a los que les cuesta respirar, entonces aquí vale la pena la ventilación asistida. Hablábamos de la analgesia multimodal, que es el ocupar diferentes analgésicos que actúan de forma diferente. Y cuando se trata de cirugías, de procedimientos dolorosos, los que más se usan son los antiinflamatorios no esteroidales, las técnicas de analgesia local y regional, los opioides y adyuvantes como bueno, aquí está como adyuvantes, pero en realidad son sedantes y disociativos, la dexmedetomidina, que pertenece al grupo de los alfa-2 adrenérgicos, y la ketamina, que es un antagonista del NMDA. Bien, entonces antes de comenzar a hablar de los fármacos, importante aclarar que todo plan anestésico debe individualizarse según el paciente, el procedimiento y el entorno. ¿Sí? Y no solo hay que tomar en cuenta al paciente, que sí el paciente es muy importante, pero también ver con qué medios cuento e incluso quién lo va a operar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que vaya a ser una castración de alguien que ha hecho ya 1000 castraciones con un cirujano con el que estás familiarizado, a hacer una castración con alguien con quien quizá no estés tan familiarizado o que no tenga tanta experiencia.
Y también que cada ansiolítico, sedante y analgésico tienen sus propias indicaciones y contraindicaciones. No puedo mencionar aquí todas porque sería extenderme demasiado. Entonces, aquí invito al oyente a que investigue más a fondo sobre estos medicamentos en la literatura. Empezamos con los ansiolíticos, los medicamentos que se pueden dar pre-visita. Está la gabapentina, es un muy buen ansiolítico oral, especialmente en gatos. En perros las dosis van de 10 a 20 miligramos por kilo. Y en gatos va de 50 a 100 miligramos por gato. Ojo aquí, no es por kilo, sino por gato. Se da de 2 a 3 horas antes y se puede administrar desde casa. Reduce el estrés. Facilita mucho el manejo clínico. No esperen que se ceden. Esto es solo para reducir el miedo, la ansiedad y el estrés. La trazodona es otro ansiolítico. Tiene dosis de 3 a 10 miligramos por kilo oral en el perro. Dura de 6 a 12 horas. Los efectos cardiovasculares son mínimos. Ayuda con la ansiólisis a veces, al menos en mi experiencia, en perros que son muy agresivos. He tenido que mandar combinaciones de gabapentina con trazodona, haciendo la modificación de la dosis pertinente. De aquí lo que puedo mencionar es que entre la gabapentina y la trazodona, cuando se trata de gatos, la gabapentina siempre va a ser de primera elección. Y que pues hay que hacer ajuste de dosis cuando el paciente tiene enfermedad renal. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, son medicamentos que tienen actividad analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Son de mucha ayuda en procedimientos quirúrgicos, porque mucho del dolor posoperatorio se debe a la inflamación. Y bueno, estos al tener efecto antiinflamatorio ayudan bastante. Dentro de los medicamentos que se usan tanto en perros como en gatos está el meloxicam. El Simicoxib tiene indicación únicamente en perros. Y el carprofeno, que se usa en perros y gatos. Dentro de las principales contraindicaciones para los AINES está la enfermedad renal, pacientes deshidratados, pacientes con signos gastrointestinales, pacientes con anemia, shock e hipotensión. Estos son algunos sedantes y analgésicos que están disponibles en México. El primero de la lista, la dexmedetomidina, pertenece a un grupo llamado agonistas de los alfa-2 adrenérgicos. Produce sedación, buena sedación y buena analgesia, y es reversible. Aquí las dosis que puse son orientativas. Si van a la literatura encontrarán dosis más amplias. Yo les puedo compartir que desde mi experiencia no suelo usarla más allá de 5 microgramos por kilo vía intramuscular. Incluso viendo venosa se pueden usar dosis de 2 microgramos o 1 microgramo por kilo. Aquí mencionan al butorfanol, que es un opioide. Es un opioide con buen efecto sedante, pero tiene un efecto analgésico muy limitado. La buprenorfina tiene un efecto sedante muy ligero a casi imperceptible. Es un opioide que tiene mayor potencia analgésica que el butorfanol, pero menor potencia analgésica que los opioides puros. Y bueno, aquí mencionan a la gabapentina como ansiolítico. Aquí sobre la combinación de dexmedetomidina, ketamina, butorfanol.
Ya mencionábamos que la dexmedetomidina pertenece a un grupo llamado agonistas de los alfa-2 adrenérgicos. Este grupo de medicamentos se caracteriza por, ya lo dijimos, producen una buena sedación y una buena analgesia. Sin embargo, tiene importantes efectos cardiovasculares. Producen una vasoconstricción, producen una bradicardia refleja esta vasoconstricción, disminuye el tono simpático, baja el gasto cardíaco. Entonces hay contraindicaciones importantes de este grupo de medicamentos en pacientes con cardiopatías severas, con enfermos renales, porque al afectar la perfusión también se afecta el riñón, en pacientes muy debilitados, en shock, etc. La ketamina, y esto es interesante, la ketamina produce hipertensión, produce taquicardia y produce una elevación del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, en varios aspectos, estos dos medicamentos se compensan entre sus efectos adversos. Y está descrito en la literatura que una combinación de un alfa-2 agonista con ketamina produce una sedación más confiable, con una frecuencia cardíaca más estable. Sí puede producir cierta hipertensión inicial, pero no suele ser muy preocupante en pacientes sanos. Y al añadirle un opioide, en este caso el butorfanol, pues se logra una mejor sedación y una mejor analgesia. Y con la ventaja de que el butorfanol tiene efectos sistémicos mínimos. Lo de la derecha es un estudio que se hizo para determinar los rangos de dosis óptimos para una sedación en perros. ¿Sí? Se critica mucho esto de que no existen recetas de cocina, no existen protocolos, etc. Bueno, lo que presento aquí no es algo que diga yo, es algo que está publicado en estos artículos. Entonces, este estudio se sedaron más de 100 perros, creo que fueron 112, con un rango entre la dexmedetomidina, ketamina y butorfanol, y se determinó que la combinación más segura, más óptima, fue la de 5 microgramos por kilo de dexmedetomidina, 1 miligramo por kilo de ketamina y 0.3 miligramos por kilo de butorfanol. Los tres medicamentos pueden combinarse en la misma jeringa y la vía de administración es intramuscular. Este protocolo es útil para realizar procedimientos diagnósticos, radiografías, ultrasonidos, procedimientos menores, incluso como premedicación anestésica. Es importante aclarar que mucho del éxito del uso de estos protocolos es que se elija adecuadamente al paciente que va a recibir esta medicación. Y también saber qué hacer si la sedación no resultó como se esperaba, porque cada paciente responde diferente. Se pueden complementar la sedación cuando es insuficiente con propofol titulado efecto, incluso dosis tan pequeñas como 1 miligramo por kilo de propofol endovenoso puede ser suficiente para profundizar al paciente en caso de que la sedación no haya sido suficiente. Solo hay que tener en cuenta que el propofol pues puede producir apnea y hay que estar listos para intubar y ventilar si es necesario. Otra cosa importante que comentar,
Siempre que se ceda un paciente, especialmente cuando la sedación es profunda, necesita recibir oxígeno al 100%. Si es que no se intuba, el oxígeno lo puede recibir por vía de mascarilla y se le puede poner a la máquina de anestesia o al administrador de oxígeno unos 2 o 3 litro por minuto. El Kitty Magic es muy similar a la combinación de dexmedetomidina, ketamina, butorfanol. Lo que cambian son las dosis. Sí, entonces este protocolo de aquí está basado en este artículo sobre dexmedetomidina y lo que nos marca es por un gato de 4.5 kilos, para una sedación profunda se puede cargar 0.1 mililitros de dexmedetomidina con 0.1 de butorfanol y 0.1 de ketamina. Y aquí va a ser muy importante fijarse en la concentración del medicamento, porque hay, por ejemplo, ketamina que viene a 200 miligramos mililitro. Aquí arriba vienen las dosis, la concentración, perdón, que debe ser la dexmedetomidina de 0.5 miligramos ml, el butorfanol de 10 miligramos ml y la ketamina 100 miligramos ml. Para castraciones en machos, lo que recomiendan son 0.2 mililitros por gato de cada medicamento mezclados en la misma jeringa. La vía de administración es intramuscular. Y bueno, cuando se hace una castración, pues conviene mucho complementar con un bloqueo con lidocaína en los testículos, intratesticular, y con la administración de algún AINE. Aquí viene también la dosis para cirugía mayor, para ovariohisterectomía. No es algo que utilizaría yo. En cirugías de abdomen preferiría el mantenimiento con inhalatorios. Pero bueno, aquí está descrito. Y estos protocolos se pueden realizar bajo el contexto adecuado. Esto es que haya clínicos, cirujanos que tengan mucha práctica en hacer estos procedimientos, que sepan muy bien sus tiempos. También se debe canalizar al gato, y en caso de ocupar mayor profundidad y analgesia, se puede administrar algún bolo de ketamina a 1 miligramo por kilo o medio miligramo por kilo, en lugar de repetir el protocolo completo. El protocolo del TTDEX. Esta es una combinación que se hace con la tiletamina solazepam, o nombre comercial es Soletil o Telazol. Y esto se hace de la siguiente manera: en un Soletil o Telazol de 100 miligramos se ponen 2.5 mililitros de dexmedetomidina 0.5 miligramos por ml, y butorfanol igual 2.5 mililitros, butorfanol a 10 miligramos por ml. Y las dosis van de 0. Perdón, aquí me equivoqué, es 0.01 mililitro por kilo a 0.03 mililitro por kilo. La vía de administración es intramuscular. Y también se pueden cargar los medicamentos por separado. Entonces aquí manejan que para premedicación se usa 0.01 mililitro por kilo o 1 miligramo por kilo de soletil con 0.05 miligramos por kilo de butorfanol con 2.5 microgramos por kilo de dexmedetomidina.
sedación profunda, 0.02 mililitros por kilo, o plano quirúrgico de anestesia, 0.03 miligramos por kilo. Aquí que es importante aclarar que no el plan de 0.03 mililitros por kilo para anestesia es para anestesias cortas. Para cirugías de abdomen, ortopedias, esto no es una opción. Aquí lo ideal es mantenerlo con inhalatorios más bloqueos o inhalatorios más anestesia parcial intravenosa. ¿Sí? Y de nuevo, para usar estos protocolos hay que elegir correctamente al paciente y que el entorno sea el adecuado. Y les recuerdo de nuevo que siempre que reciban estos medicamentos deben de recibir oxígeno, porque la saturación siempre se baja. Sobre los opioides. Los opioides se dividen en 3 grupos, que son los opioides puros, siendo estos los más potentes, los opioides parciales y los opioides agonistas antagonistas. Los opioides puros en esta tabla están subrayados en naranja. Hay más, pero los más comunes son la morfina y el fentanilo. El fentanilo, vean aquí que al durar 20 a 30 minutos se usa durante la cirugía en infusión continua. La buprenorfina, que es un opioide parcial, tiene una potencia analgésica moderada. Tarda más en hacer efecto, unos 30 minutos desde su administración. Dura de 4 a 8 horas. Y la buprenorfina, a diferencia de los opioides puros, por sí sola no suele ser suficiente para tratar el dolor perioperatorio. Y de los opioides agonistas antagonistas está el butorfanol. Su potencia es la más leve de todas. Produce un buen grado de sedación y tiene pocos o mínimos efectos cardiovasculares. Este es bueno para pacientes que están comprometidos y que no se van a someter a un procedimiento doloroso. Por ejemplo, este protocolo lo he usado junto con benzodiazepinas, o sea, butorfanol, midazolam, en pacientes que vienen en shock por calor, para mantenerlos tranquilos mientras se enfrían, mientras reciben toallas mojadas y reciben oxígeno. Aquí las combinaciones de opioides benzodiazepinas son combinaciones que se suelen usar en pacientes que están comprometidos, en donde no se quiere alterar mucho la función cardiovascular. Puede ser midazolam butorfanol, diazepam o midazolam morfina, midazolam buprenorfina. Y bueno, aquí les puedo comentar que en el caso del midazolam butorfanol, pues suele producir una buena sedación. Con midazolam más buprenorfina, la buprenorfina al tener un efecto sedante mínimo, pues mucho de la sedación va a depender casi por completo de la benzodiazepina. Sin embargo, cuando se administra una benzodiazepina sin un coadyuvante adecuado, se puede producir algo que se llama excitación paradójica. Excitación paradójica es más común en que sucede en perros, y esto se refiere a que paradójicamente el sedante le está produciendo una excitación, o sea, le está produciendo el efecto opuesto al deseado. ¿Qué más? De los opioides depende el dolor, que es el nivel de dolor que se va a tratar, es el opioide que se va a elegir, siendo los opioides puros los que se eligen en el dolor intenso.
Bien, entonces ventajas de las combinaciones es que tienen efecto sinérgico, hay mayor seguridad y duración controlada. Está también la combinación de fentanilo, ketamina, midazolam. Este se puede administrar en pacientes críticos para procedimientos dolorosos. Si bien recuerdan, el fentanilo es un opioide puro, entonces está indicado para tratar el dolor severo. De algún ejemplo que me venga a la mente, de un gato que fue mordido por un perro en el tórax. Era un gato que estaba a punto de entrar en shock neurogénico, estaba jadeando. Le logró canalizar endovenoso y se le administra opioide puro más ketamina, pero ketamina 1 mg/kg más midazolam, y eso permitió el manejo de este gato, el rasurarle la zona del tórax y para realizarle una toracocentesis por neumotórax. Sobre la combinación butorfanol, ketamina, midazolam, bien, aquí les recuerdo que las dosis son orientativas. Les comento de algún ejemplo que he tenido de un perro muy agresivo, de difícil manejo, que tenía derrame pleural. Sí, era una condición crónica lo que tenía líquido libre en el tórax. Entonces aquí manejamos butorfanol, 0.4 miligramos por kilo, ketamina, pero no a 5 miligramos, sino tan solo a 2 miligramos por kilo intramuscular, y midazolam 0.2, todo mezclado en la misma jeringa. Y esto permitió que se dejara canalizar para profundizar un poco más con propofol, siempre teniendo todo listo para intubar y ventilar. Y esto permitió que le hiciéramos también una toracocentesis. Entonces, fíjense, estos dos casos, ambos fueron toracocentesis, pero el cuadro era diferente, el nivel de dolor era diferente. Bien. Se pueden antagonizar o revertir muchos de estos medicamentos. Para los alfa-2 agonistas se usa el atipamezol. Aquí no hagan caso a la dosis de la dexmedetomidina, no se usa en el mismo volumen. O sea, si administraron 0.05 de dexmedetomidina, van a requerir 0.05 de atipamezol para revertirlo. No siempre se revierte y no siempre se revierte por completo. También importante entender que cuando la dexmedetomidina se combina o con ketamina o con tiletamina solazepam, como en el caso del TTDEX, hay que dejar pasar el tiempo de acción tanto de la ketamina como del soletil antes de decidir si es necesario revertir la dexmedetomidina, ya que si se hace demasiado pronto, la dexmedetomidina al ser antagonizada gana terreno o la ketamina o el soletil, produciendo mucha excitación. Sí, entonces hay que dejar pasar el tiempo adecuado para que se metabolice tanto la ketamina como el soletil y se pueda antagonizar sin problemas. La naloxona se usa para el antagonismo de los opioides puros principalmente. No sé si la buprenorfina se puede antagonizar con naloxona, no lo sé, y de hecho no es algo que se suele hacer porque la buprenorfina tiene pocos efectos adversos. Sí, se puede antagonizar también el opioide puro usando butorfanol, porque el butorfanol es un agonista antagonista. Sí, entonces
aquí también cabe comentar que los opioides no se mezclan entre sí. Y el flumazenil es un antagonista de la benzodiazepina. Bien, entonces este es el final de la primera parte.